los artistas, de la patria y del Dios interior de cada uno de los compañeros, se abre la sesión. Las actas 171 y 171 y 172 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El acta 173 queda a disposición de los señores y de las señoras diputadas. La secretaria abogada, nuestra gran amiga, dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Ha recibido un oficio del director de Asuntos Parlamentarios. Hay un audio de radio. Está como con retorno. Del director de Asuntos Parlamentarios. Hay un audio de radio. Presidente, la palabra. Momentito, ¿sí? Sí, acá en la sala acá en la sala tenemos prendido. Sí, acá en la sala tenemos prendido. Ahí está, ahí lo vinieron a arreglar. Teníamos dos audios en paralelo, por lo cual no entendíamos ni escuchábamos nada. Ya. Voy con la cuenta, presidente, entonces. Oficio del director de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual realza la importancia de la promulgación del proyecto de ley que autoriza la construcción en Santiago de un monumento en homenaje al ex primer ministro Olof Palme. Señala que la noticia ha sido difundida por la televisión pública, radios nacionales y en diferentes sitios de internet. Además, ha sido destacada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, pues la iniciativa constituye un homenaje a un defensor de los derechos humanos, de la democracia y el desarrollo de las políticas de solidaridad con Chile en la década de los 70 y 80. Nota del diputado señor Gastón Saavedra, mediante la cual solicita, si lo tiene bien la comisión, considerar en tabla el proyecto de ley que declara el día 29 de abril de cada año como el Día Nacional de los Trabajadores y las Trabajadoras del Sistema de Salud chileno. Boletín 13.495-24, proyecto que es de su autoría. Carta del nuevo Consejo Director Nacional de la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, CAT, y su comité ejecutivo, mediante el cual manifiestan el interés de formalizar relaciones institucionales con esta comisión y manifiestan su disposición e interés en tratar los proyectos radicados en esta instancia sobre derechos laborales, sociales y políticos de los trabajadores y trabajadoras del país. Es toda la cuenta, presidente. Bien. La sesión tiene por objeto continuar la votación particular del proyecto de ley que establece nuevas normas. Perdón. Sí, ¿Sí? ¿No va a ofrecer la palabra sobre la cuenta? Ah, perdón. Sí. Se da la palabra sobre la cuenta. No hay palabra, presidente. Hay varios. Tenemos varios también. ¿Yo? Sí, tiene la palabra. Sí, yo, presidente, acá Carolina Marzán, diputada. Hola, buenos días. ¿Me permite? Sí, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Saludarlo a usted, a todos y a todas, y por supuesto que a la ministra, Hola, ministra, ¿cómo está? A Juan Carlos Silva, yo no veo bien de acá, chiquillos, así que por si se me va alguien, porfa. Bueno, saludarlos a todos y a todas. Presidente, quiero pedir la autorización, si me permite, leer una carta que le redactamos para el ministro París y que me gustaría ponerla en conocimiento para ver si se quieren sumar diputados y diputadas y que tiene relación con lo que hemos estado hablando en algún momento o comenté de la urgencia por la situación que están viviendo hoy día los trabajadores de las artes y el no poder desarrollar sus labores y la precariedad en la que se encuentran ellos. Entonces, la semana pasada, estoy un poquito perdida en la fecha, yo contacté al ministro París, que por suerte y se agradece su deferencia, me contestó de inmediato. Quedamos en hacer una reunión esta semana, volvimos a hablar y no recibí respuesta nuevamente, o sea, quedó de contestarme y no la recibió, pero este es un tema urgente, entonces no es larga, me gustaría ponerla en conocimiento como hablamos anteriormente, si se quieren sumar, sería muy bueno.
Estimado ministro París, a través del siguiente documento queremos hacer presente que el sector artístico, cultural y patrimonial reclama su legítimo derecho de ejercer sus labores y volver a trabajar. Un poquito más lento, por favor, un poquito más lento. ¿Más lento? Sí, es que no, se pierde palabra. Estimado ministro París, a través del siguiente documento queremos hacer presente que el sector artístico, cultural y patrimonial reclama su legítimo derecho de ejercer sus labores y volver a trabajar tras más de 9 meses de inactividad. Primero, las funciones de teatro, cine, música, entre otros, pueden suceder en fase 2 al aire libre y con todas las medidas que la autoridad sanitaria exige. 2. Los espacios artísticos, culturales y patrimoniales pueden funcionar con aforo reducido y con esto ajustarse a la norma sanitaria en la denominada fase 2, tal como hacen grandes centros comerciales, espacios cerrados, vuelos comerciales en avión, espacio cerrado, ferias de abasto, restaurantes, entre otros. 3. Las obras, espectáculos o exposiciones a desarrollar pueden tener un máximo de duración de 1 hora, reduciendo considerablemente el tiempo promedio que un espectador permanece en estos espacios, tiempo que por lo demás es mucho menor al que las personas permanecen en otro tipo de establecimientos que actualmente se encuentran en funcionamiento. 4. Las producciones audiovisuales tales como comerciales, series, películas, teleseries, entre otros, al igual que el sector de la construcción, funcionan por obra y faena. Por lo tanto, se necesita que el código tributario del sector sea aceptado por la comisaría virtual y de esta forma puedan acceder al salvoconducto correspondiente para ejercer sus labores en fase 2. Finalmente, nos gustaría exponer que viendo cómo se han llevado a cabo las distintas fases del plan paso a paso a la fecha, no vemos mayores argumentos para seguir restringiendo que el sector arte, cultura y patrimonio puedan ejercer su legítimo derecho a trabajar y con esto, por la naturaleza de la labor que desarrollan, contribuir a la salud mental de las personas. Atentamente, y ahí la idea es que ya hay varios diputados y diputadas que se han querido sumar a la carta y sería muy positivo que ojalá la pudiéramos incluso suscribir como comisión. Muchas gracias, presidente. ¿Quiénes se suman a la carta, aparte de mí, que de todas maneras se suma? El diputado Díaz, no sé si está pidiendo la palabra o se suma. Las dos cosas. Y terminamos de sumarnos y le damos la palabra al diputado Díaz. La diputada Santibáñez se suma también. Y el diputado Labra. Amaro Labra, sí. También. Y estamos todos los presentes, me parece. Ya, entonces le damos la palabra al diputado Díaz. Gracias, presidente. Mire, yo le había expresado ya hace un ratito a la diputada Marzán mi adhesión a la carta, pero a propósito de esto, incluso hasta un editorial de La Tercera que salió el otro día, que ponía el foco en la rebelión municipal que hubo en Punta Arenas, planteaba incluso lo absurdo que era permitir que durante la semana las actividades funcionaran con relativa normalidad dentro del plan y el fin de semana estuviéramos confinados en las casas. Yo no suelo visitar mucho los malls, pero todavía tuve que obligatoriamente hacer un cambio de un aparato y estaba repleto de gente. Y sin embargo los parques están vacíos, hay pocas actividades culturales, la gente nuevamente entra en fase de confinamiento. La Tercera incluso planteaba, La Tercera, que no es precisamente un medio que estoy muy preocupado de estos temas, que no había ninguna razón para restringir que la gente caminara por parques o plazas o calle o hiciera ejercicio al aire libre durante los fines de semana. Con mayor razón, estuve hace un par de días con una persona que había trabajado por años en la municipalidad de San Joaquín, en la habilitación del centro cultural, me contaba iniciativas que era cine bajo las estrellas, donde cada persona llegaba con su silla. O sea, es perfectamente posible habilitar o autorizar la habilitación de espacios al aire libre para el desarrollo de actividades culturales, así como se están haciendo en algunas comunas que se ponen unos cuadrados para la playa. Bueno, es perfectamente posible hacerlo en los parques para que haya obras de teatro, de cine, de circo, de música, etcétera. Yo creo que ahí hay, a mi juicio, una necesidad tanto para el mundo artístico, para que pueda desarrollar su trabajo, como bien señala la diputada Marzán, como para la gente de recibir, de tener alguna actividad de esparcimiento, de recreación durante este verano. De lo contrario, el impacto en la salud mental, además del impacto económico, va a ser muy brutal. Entonces, aprovechando que está la ministra acá,
creo que esa es una modificación que debiese hacerse al plan actual. Se tomó una medida que yo no comparto, que es volver a restringir el toque de queda hasta las 22 horas. Yo quiero decirle que los trabajadores del mundo audiovisual finalmente sí consiguieron, no sé si de manera completa, pero sí consiguieron algunas autorizaciones para poder filmar, pero esto finalmente restringe mucho más. Entonces me parece a mí que falta darle una vuelta de tuerca a cosas que debiesen estar autorizadas. Hay cosas que son contradictorias. No se puede hacer cine, teatro, música al aire libre un sábado a las 5 de la tarde, pero se volvió a abrir el aeropuerto. Son cosas absurdas. En la fase 2 originalmente no estaba el aeropuerto abierto. Bueno, entonces si se han introducido modificaciones o flexibilizaciones a la fase 2, lo que nosotros pedimos es, a propósito de lo que plantea la diputada Marzán, es que se introduzcan y se le entreguen atribuciones a los municipios con la debida fiscalización, para que se habiliten plazas, parques, calles durante el fin de semana, aunque sea desde el fin del toque de queda a un toque de queda, no sé, a las 5 de la tarde, a 4 de la tarde, pero que haya alternativas para que el mundo de la cultura trabaje y la gente tenga alguna actividad distinta que hacer y no tenga encierro justo en el momento en que tiene descanso, porque lo que ocurre es que el lunes a viernes es como si no hubiera coronavirus o no, tenemos fase 4, todo el mundo va a trabajar, todo el mundo va a comprar, todo el mundo sale a la calle. Y el fin de semana, que cuando se puede estar con los niños, con las niñas, con los hijos o hijas, al encierro de nuevo. Entonces es bien contradictorio. Yo le pido a la ministra, por su intermedio presidente, que hable con el ministro París y analice este punto. Gracias, presidente. Y gracias, diputado. Me gustaría si pudiera usted anotar, porque hizo anotaciones, digamos, muy específicas, que también se las podrían llegar a la ministra, para que no queden en el aire las palabras, y yo creo que era interesante el aporte suyo. Y claro, darle copia a la ministra de esta carta, yo creo que es importantísimo. ¿Alguien más pide la palabra? La diputada Santibáñez también. Amaro Labra y la diputada Santibáñez. Y yo después, porfa. ¿Quién era, Carolina? Diputada Marzán, sí. Ya, Carolina. Amaro. Pero hay que no está sin audio. Sin audio. Ahí sí, ¿me están escuchando? Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias, presidenta Alarcón. Es importante lo que la carta y lo que está diciendo también el diputado Díaz. Nosotros ya habíamos adherido a la carta vía WhatsApp, habíamos dicho que estábamos de acuerdo con ella. Sobre todo que una de las importancias, una de las maneras de poder contener el contagio es que existan lugares con ventilación y al aire libre. Yo creo que eso de poner horarios para poder hacer actividades como las que estamos planteando es súper necesario. Ahora yo lo que quería era llamar la atención acerca de un centro que se llama NAVE, que es un centro de danza que no tiene recursos para el 2021. Es una experiencia que tiene unos años, que ha sido muy exitosa y que postuló a los fondos concursables sin obtener ninguno. Esto pertenece está en el barrio Yungay, ha hecho más de 220 funciones en laboratorios gratuitos para 1.500 personas, 382 residencias, 1.400 artistas beneficiados en 5 años. Se consolidó este referente de la danza y las culturas escénicas, del arte escénica. También su trabajo de alianza con otras instituciones como el GAM, el Teatro Bio Bio, la Fundación Teatro Mil. Pero ni eso, ni los 39.000 espectadores que visitaron el edificio en el barrio Yungay, le ha bastado para afianzar algo esencial en lo presupuestario. Estamos frente al peligro de desaparecer, afirma la historiadora de la danza y directora de la institución, María José Cifuentes, y explica: con los recursos que tenemos llegamos a mayo. Nuestra realidad se acerca más a la quiebra que al sostenimiento del proyecto. La única forma de sobrevivir es disminuyendo al máximo la capacidad de recibir
autores en la residencia. Habría que cerrar. El Centro de Creación Nave y Residencia Nave surgió de una familia. Ellos llegaron con 2.500 millones de dólares, financiaron la obra de transformación del edificio, de un edificio que está en ruinas, y hicieron un gran trabajo ahí. Lo que a mí me preocupa y quisiera, porque la apuesta de invertir confiando en el mediano plazo lograríamos una complicidad con el Estado, pero solo hemos recibido apoyo con recursos concursables acotados. Yo quisiera preguntarle al subsecretario o al ministerio si tiene antecedentes de este proyecto, y quisiera saber por qué, si es posible o si es imposible que consigan fondos. No entiendo el proyecto, lo siento súper importante, donde está enclavado en el barrio Brasil, y quisiera saber por qué no, sobre todo que está en la calle Libertad 410. Entonces quisiera tener más antecedentes sobre una nota de prensa, y quisiera saber por qué no se le asignaron fondos, a pesar de que yo aparentemente veo que tienen todas las cualidades para poder ser apoyados. Eso, presidente Alarcón. Ya, mira, al igual que lo que le decía a Marcelo, que pudiera anotar todos esos elementos, esta carta que tú tienes se va a oficiar al subsecretario para que no queden las palabras en el aire. Entiendo que está la ministra presente, ¿cierto? Y a la ministra, por supuesto. Ya. Entonces, la vamos a oficiar para que la secretaria de nuestra sepa y lo oficie. Claro, quería saludarla también a la ministra. Hace un tiempo que no nos saludamos. Aprovechar de que está ahí, y ella escuchó lo que yo dije, así que sí, pero ojalá vaya escrito. Se puede oficiar, claro. Yo creo que la señora Claudia puede resumir y mandar eso al ministerio. La señora Claudia, nuestra abogada, ¿tiene esa carta suya? No, sí, lo que estoy leyendo es una información. Lo que hay que hacer es traducirla a un oficio. Marcelo, diputado Marcelo. Pequeña interrupción. Yo quiero adherir a lo que planteó el diputado Labra respecto del Centro Cultural Nave, porque efectivamente me llegó la información ayer, pero yo, siendo esto una reunión formal de la comisión, estando presente la ministra, no creo necesario enviar un oficio adicional. Porque consta en acta, y además está presente la ministra y una reunión formal de la Comisión de Arte, Cultura y Comunicaciones de la Cámara. Gracias, presidente. Perdón. Sí, lo que es que mi intención va a que eso que está hablado quede por escrito. Nada más que eso. Pero la secretaria se encargaría de eso, me parece. Ya tiene la palabra. Por favor, ¿quién está viendo la palabra? Maricela Santibáñez, por favor, adelante. Buenos días a toda la comisión. Yo también quiero sumarme a todas las palabras dichas, tanto por la diputada Marzán como el diputado Maro Labra, por supuesto, sumarme a la carta de Carolina y aprovechar de decirle atrasado otra vez, a través de esta comisión, feliz cumpleaños, una tremenda colega, tremenda actriz, tremenda mujer. Aparte de eso, presidente, yo quisiera hablar por la gente del circo, y pedirle a usted, si es que lo tiene bien, que lo toma bien, que podamos invitar a quienes presiden la organización del circo, en este caso Gastón Maluenda, y hay otro presidente más que tiene que ver con los trabajadores del circo, por la situación que están viviendo. Efectivamente, lo que decía el diputado Marcelo Díaz, es extraño que el bicho se ponga, entre comillas, irónicamente, buena persona en la semana, y el fin de semana al parecer es más malo y nos tenemos que esconder o estar en términos de confinamiento. Entonces, afecta enormemente a un rubro que ni siquiera hemos mencionado, o quizás sí lo han mencionado y yo no lo he escuchado, que es la gente del circo. Gente que se ha visto muy, muy afectada, tomando todas las determinaciones que ha tenido la autoridad sanitaria respecto de cómo el aforo y todo, teniendo una carpa enorme, siendo ellos muy generosos con la gente más vulnerable, con los niños y niñas más vulnerables durante las temporadas del circo, un tema que es tan propio, ¿no? Habiendo pasado todas esas adversidades,
efectivamente hoy día están absolutamente abandonados. Ellos se han tenido que mantener a través de las manzanas confitadas, y no estoy siendo irónica hoy, en este momento, a través de todo lo que ellos venden como insumos dentro del espectáculo, han tenido que salir a venderlo a las calles. Y es por eso, presidente, que le pido a usted directamente si nos pudiéramos recibir en cortos minutos y breves minutos a la Asociación del Circo, los dos presidentes, tanto de los trabajadores como de los circos, ¿no? Eso, presidente, muchas gracias y buen día. Bueno, eso lo coordinamos con nuestra abogada secretaria. ¿Está correcto, Sí, Claudia? Ya, sí, muy bien. tomé nota. Otra palabra, había pedido otra palabra, el secretario me ayuda. No, También, no, yo diputada también. Marzán. Sí, por favor. Sí, dos cosas. Lo que pasa es que le mandé la carta, presidente, a la secretaria, a la Claudita, y no se había entendido desde acá que el diputado Celis y el diputado Trisotti también sumaban a la carta. Y lo otro es que en la mañana yo puse en conocimiento en la bancada Cultura que hay otros diputados y diputadas, y el diputado Bernales también había dicho, no estando en la comisión ahora, que se quería sumar a la carta. Entonces tengo entendido que habría que pedir acuerdo, no estando él, sumarlo, para que me pueda explicar, Claudita, no sé cómo es eso. A través suyo, presidente. Permiso, me da la palabra. Sí, tiene la palabra. No, el diputado Bernales, como es parte de la comisión, no hay problema, yo se la mando por WhatsApp. No, la diputada Maya Fernández me había hablado usted, entonces para los diputados fuera de la comisión, ahí sí que necesito acuerdo, porque es un acuerdo de la comisión. Entonces, para yo socializarla entre los diputados que no son integrantes de la comisión, ahí sí que necesito que me mandate la comisión y ver cómo lo podemos hacer, porque mandárselo a los 155 es un poco complicado. Presidente, El diputado Díaz está pidiendo la palabra, presidente. Adelante, diputado. sí, le propongo que para la comisión ya estamos todos adentro y que aquellos diputados de fuera de la comisión, que ellos mismos le manden un mensaje a la secretaria, porque lo importante es que la carta salga lo antes posible, ¿no? Sí, buena Es voluntad. verdad. Si empezamos, perdón, presidente, si empezamos a ver todos los diputados, no vamos a terminar nunca, diputada Marzán. Ya, ¿está claro esto? Me parece que... ¿Diputado? Ya, No, me no, parece que diputado Labra, me parece que estaba pidiendo la palabra. Sí, quería ver si podíamos agregar en lo que yo había solicitado, invitar a María José Cifuentes a la comisión para que explique también lo que está pasando con el centro, con NAVE. Coordinamos estas invitaciones, las coordinamos con nuestra secretaria abogada, también lo de Marisela y la gente, los muchachos del circo, lo coordinamos con la secretaria para ver qué día están invitados. Presidente, pero tengo una duda. Entonces, diputado Labra, ¿oficiamos a la ministra o mejor hacemos una sesión donde invitemos a la gente del circo y a los del centro y convidamos a la ministra también y ahí conversamos la situación, o prefiere que igual oficiemos? Yo creo que Yo creo que las dos cosas. las dos cosas. Sí, me parece, porque queda anotado todo y tenemos una presencia con ellos. Perfecto. ¿Hay más palabras? No, por acá no. Allá ya están sentados muy lejos, los diputados no los veo. La ministra está viendo la palabra, presidente. Perdón. Señora ministra, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. También quiero aprovechar de saludar a todos los presentes, los concurrentes a esta sesión. Bueno, varias cosas. Lo primero, yo quiero expresar que todo trabajo es esencial para el sustento de quien lo desempeña y su familia. Y desde luego, en el ámbito de la cultura, como bien lo ha dicho el diputado Díaz, también tiene una incidencia reconocida mundialmente por todos los especialistas médicos, OMS, en fin, en la salud mental de la población, el rol de la cultura. Así que yo creo que esa es una declaración de principio que esta ministra suscribe, sostiene y que la ha hecho presente cada vez que ha sido necesario frente a otras autoridades, colegas, para tratar de agilizar no solamente los protocolos, porque esos están
absolutamente listos, sellados, que se trabajaron con los sectores, sino que también para que el sector cultura tenga el mismo trato, o quizás incluso mejor, más ventajoso que otros sectores de la economía en nuestro país, la construcción, la agricultura, la minería, etcétera. Así que yo quiero dejarlo absolutamente claro. La semana pasada le envié a la diputada Marzán y también al diputado Cruzcoque una lista de todas las gestiones que ha hecho nuestro ministerio frente a las autoridades del Ministerio de Salud, de Economía, también creo, pero sobre todo la Autoridad de Salud, en vista justamente de esta reunión que solicitó la diputada Marzán con el ministro París. También le envié copia a la misma minuta al ministro París para que también recordarle o esté en conocimiento de aquellos protocolos que han sido gestionados, que han sido aprobados, pero también algunos pocos que están pendientes. Perdón, así que eso lo quiero decir de antemano. Respecto al tema del circo, a la diputada Santibáñez, le quiero recordar, o sea, que hace 3 semanas atrás, hicimos, primero que nada, trabajamos el protocolo con el circo, con el Ministerio de Economía, y hace 3 semanas atrás yo tuve el gusto de ir a La Pintana, a la reapertura, por así llamarla, o celebración de la reapertura de la actividad circense en el país al circo de Pastelito. Invité incluso a la alcaldesa de La Pintana, Claudia, con quien también tengo una muy buena relación, y fuimos los tres junto con el ministro de Economía, se hizo una linda presentación, introducción con los actores, actrices del circo, y que fue muy, muy, muy auspiciosa. Así que de manera que eso quedó ahí inaugurado, por así decirlo, o ya fue una demostración de la iniciación y el desconfinamiento de la actividad del circo. Sin perjuicio de eso, por supuesto que siempre es importante escuchar al sector. Yo tengo también en general muy buenas relaciones con el circo, tengo un apego personal, como la gente del circo lo sabe, por distintas razones personales y familiares con el circo. Eso respecto a quiero agregar, a propósito de que estamos hablando de este tema de los protocolos y de las reaperturas y de las restricciones, las limitaciones de la fase 2, también hace muy poco nos llegó una solicitud de los exhibidores de cine, de la Cámara de Exhibidores Multisalas de Cine, que también están con un problema bastante delicado, y es que los protocolos o las autorizaciones no les permiten vender comida y bebida en el cine, que es una fuente de ingreso importantísima para ellos. Incluso les permite esos ingresos por esa línea de venta o de negocio, les permite también rebajar o mantener bajas las entradas al cine. De manera que también estamos haciendo gestiones frente a ese sector. Respecto al tema de NAVE, yo quisiera darle la palabra al subsecretario, que conoce más de cerca la postulación. Yo también leí la nota en la tercera, así que le quiero pedir al subsecretario que informe respecto a esa situación. Y siempre lo quiero reiterar, como se lo he dicho a diputados miembros de la comisión, mi mejor disposición, ¿no?, para estar atento a sus inquietudes, las cuales las comparto, y todas las gestiones que sean puentes que sean necesarios con las autoridades. Eso, señor presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra entonces don Juan Carlos Silva. Gracias, presidente. Saludar también a la comisión y a la secretaría. Como bien señala la ministra, nosotros nos hemos abocado y en su momento haremos llegar toda la memoria de lo que fue el plan de apoyo que en varias sesiones durante su presidencia, la presidencia del diputado Labra, se expuso acá. ¿Por qué lo hago presente? Porque precisamente en el caso de este centro, importante centro cultural, y aunque venga cerca, tuve la suerte incluso en algún momento antes de mi labor actual de asesorar en algún momento a dicho espacio cultural, además de conocerlo in situ, además un rescate patrimonial, arquitectónico, obra de Milan Radic, y que este ministerio, dentro de su plan de apoyo, en una convocatoria especial, donde se beneficiaron a 122 espacios que nunca habían recibido fondos públicos como organizaciones, permitió dentro de esos 122 espacios, 60 en la región metropolitana y 62 de regiones, beneficiar por primera vez como organización a NAVE, ¿ya? Yo no estoy diciendo que sea suficiente, presidente, obviamente las necesidades de los espacios nos hacen cubrir, ahí ya se hace una labor de residencia
en lo que arte escénica se refiere, sobre todo en danza fundamental, la residencia del trabajo de procesos creativos, y que ciertamente se han trabajado también a nivel de programas. Otras veces el Ministerio también, en esta y en otras administraciones, ha trabajado. Desde la Unidad Internacional, por ejemplo, se han hecho programas con ese centro cultural. Y estamos próximos, a raíz de esa convocatoria, que nos trajeron también los antecedentes, los acaban de también traer para permitir entregar 18 millones de pesos. Obviamente uno entiende que las dimensiones del espacio no es suficiente, solamente puede no ser suficiente, y ellos mismos señalan que le han disminuido los ingresos por la gestión del espacio y las donaciones privadas que recibían, y esos 18 millones de pesos, ciertamente que en otros espacios pueden ser muy fundamentales, muy importantes, para Centro Nave pueden no ser suficientes. Solamente estamos diciendo que esos recursos existen, se van a liberar prontamente. Recientemente nos trajeron los documentos pertinentes para hacer desde la Seremía de la Región Metropolitana esa transferencia, y solamente complementar lo que la ministra al alero del Consejo Nacional ha dispuesto una comisión que finalmente está estudiando este tema, que al final el problema de fondo es el relacionamiento del Estado con la sostenibilidad de las organizaciones. Y yo creo que en algún momento va a ser importante que si usted lo dispone, que con la ministra y la comisión que ella disponga puedan también exponer esa conclusión. Gracias, subsecretario. ¿Pide la palabra el diputado Bartolú? No, levantó la mano. Ya, perfecto. Bueno, no está de más decir que además de la ministra que está presente acá, está el subsecretario de las Culturas, que habló, don Juan Carlos Silva, y los asesores jurídicos y legislativos, señora Loreto Neumann y don Raimundo Varela. ¿Alguien más pide la palabra? Ya, no, entonces seguimos. La sesión tiene por objeto continuar la votación particular del proyecto de ley que establece nuevas normas sobre derechos de propiedad intelectual de los artistas, autores y ejecutantes de obras visuales de imagen fija, boletín número 13.098-24. El punto, ya habló la ministra, se dio la palabra a todo el mundo, y podemos pasar al punto 2, que iniciar la discusión del proyecto de ley. ¿Le parece, secretaria? No, presidente, tenemos que seguir votando este proyecto de ley, el de imagen fija. Exacto. Perfecto. Es el punto 1, sí. Sí, habíamos quedado en el inciso 4 del artículo 2. A esto nos correspondía votar. Voy a compartir la pantalla para los que están allá, tienen comparado los que están acá. Voy a poner pantalla para que podamos ver la... Tengo que compartir pantalla. Ya vamos a votar. Sí, urgente. ¿Cómo lo hago para compartir pantalla? Ahí está. Ya. ¿Se puede un poquito más grande? A ver, espérenme un poco, déjenme ubicarme donde quedamos. Acá quedamos. En la 13. Fue demasiado. Ahí, quedamos acá. En este es el inciso 4 del artículo 2 y tiene una indicación del Ejecutivo. Dice lo siguiente: este derecho es transmisible a los herederos del autor y su ejercicio es a través de la entidad de gestión colectiva que los represente, a que se refiere el título 5 de la ley número 17.336 sobre propiedad intelectual. Y el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva
que señala que este derecho es transmisible a los herederos del autor y su ejercicio podrá efectuarse a través de las entidades de gestión colectiva que los represente, a que se refiere el título quinto de la Ley 17.336 sobre propiedad intelectual. En este último caso, las entidades de gestión deberán actuar de modo eficaz y transparente tanto en la recaudación como en la distribución del derecho y notificarán al afiliado que corresponda que se ha hecho efectivo el pago a que se refiere este artículo en el plazo máximo de un mes desde que éste haya tenido lugar. Las entidades de gestión liquidarán el importe debido al titular por concepto de este derecho de participación en el plazo máximo de un año a contar del día de pago, salvo que en dicho plazo el titular reclame la liquidación, en cuyo caso ésta se efectuará en el mes siguiente a la reclamación. Esa es una indicación para sustituir el inciso. Después hay una indicación del diputado Labra para agregar al inciso cuarto del proyecto, ese que leí recién, el que está en la columna de centro, lo siguiente. Con todo, transcurrido el plazo de 70 años contado desde la fecha de fallecimiento del autor, la obra pertenecerá al patrimonio cultural común. No sé si alguien quiere explicar la indicación, presidente. Sí. Quisiera escuchar la explicación del Ejecutivo sobre la que presenta, antes de justificar la nuestra. La palabra, presidente. Yo no los veo porque no estoy compartiendo pantalla. Presidente. Estamos pidiendo la palabra acá, Claudita, también. Sí, Ya, es que estaba sin audio acá. Yo por favor, compartiendo la palabra no los veo. Secretaria, usted colabóreme y ayúdeme con las palabras que de aquí no veo bien. Yo también estoy complicada, presidente, porque compartiendo la pantalla no veo mucho. Me parece que el diputado Trisotti habló en primer lugar. Sí, él estaba pidiendo la palabra, y después el Ejecutivo tiene que referirse y el diputado Labra. Yo también, porfa. Y la diputada Marzán. Adelante, entonces, el diputado Trisotti. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, saludarlos a todos quienes están compartiendo esta comisión. Y sin perjuicio de que creo necesario que el Ejecutivo pueda explicar la indicación que ha presentado. Y antes de poder oírlo, yo sí tengo algunas observaciones que me gustaría pudieran ser incluidas en esa explicación. Específicamente respecto de la forma de poder ejercer este derecho, toda vez que nosotros en el proyecto original planteábamos que este derecho es transmisible y su ejercicio se hace a través de las entidades de gestión colectiva. Y una de las principales modificaciones de la indicación es el podrá. Y ahí pareciera que fuera facultativo. Por lo tanto, me gustaría que se nos explicara en razón de qué se estableció esta diferenciación, porque en la redacción que nosotros le habíamos entregado, tratábamos de no excluir a ningún tipo de entidad o de otra persona natural que se dedicara a esta actividad, porque entendíamos que esta norma era suplida por la regla general del artículo 97 de la ley de propiedad intelectual, que lo establece en términos bastante más genéricos. Y en segundo lugar, que se nos pudiera explicar cuál es la razón de poder establecer un procedimiento especial para este tipo de artistas, en qué en definitiva los beneficia. Yo logro de la solo redacción de que el hecho de establecer un plazo máximo del pago del respectivo derecho dentro de un mes, obviamente tiene por objeto tratar de acelerar el proceso de la recaudación. Sí he estado conversando un poco de cómo esto opera en la práctica y me plantean de que por la regla general es que estos derechos se van pagando una vez al año y que esto es una práctica usual toda vez que muchas veces son pequeños montos que va asociado a un gasto y a un costo administrativo.
en que si tú lo haces todos los meses se podría generar en que al final termines pagándole a las entidades por el costo administrativo y no le llegaría nada al artista. Por tanto, se hace aconsejable poder quizás ampliar ese plazo y que se vayan acumulando todos estos derechos. Pero en definitiva me gustaría saber cuál fue el espíritu de poder establecer un procedimiento distinto, entendiendo que esto se hizo en el ánimo de poder beneficiarlos. Eso, presidente, muchas gracias. Estimado diputado, quiero preguntarle si usted en realidad se opone a las dos indicaciones, me parece. No, yo no me opongo, o sea, quiero en el fondo poder conversarlo con el Ejecutivo, entiendo que acá hay el mejor espíritu de poder avanzar, pero en definitiva tengo esas interrogantes para poder hacerme en definitiva una convicción de si mantenemos nuestra redacción o podemos llegar a un intermedio modificando algunos puntos, por eso creo muy relevante escuchar al Ejecutivo. Gracias, presidente. Bien, no sé si escuchamos al Ejecutivo con respuesta a esto o damos la palabra a Amaro, al diputado Amaro. No, la diputada Marzán estaba pidiendo la palabra, presidente, también. Ya, ¿Amaro había pedido la palabra? No, pero después del Ejecutivo quiere la palabra el diputado Labra. Ya, entonces, Carolina, por favor, la escuchamos. Perfecto, muchas gracias, presidente. Sí, yo tengo también, no me gusta el cambio del verbo es y su ejercicio es a través, que es imperativo, exactamente, y su ejercicio podrá, porque siento que lo relativiza. Y esa relatividad o visación, lo deja muy en el aire. Entonces, sabemos en los temas legislativos, especialmente quienes son abogados y abogadas, lo que puede implicar el cambio de un verbo o la conjugación. Entonces, creo que tiene que ser imperativo y su ejercicio es a través de la entidad de gestión colectiva. Eso solamente. Lo demás, a lo mejor podríamos conversarlo, como decía el diputado Trisotti, y en el caso, por ejemplo, de las recaudaciones que se hacen en los temas audiovisuales, particularmente con Chile Actores, efectivamente es así. Quienes hemos trabajado o trabajamos o se están repitiendo muchas series, en fin, el derecho de repetición, se nos paga generalmente una vez al año, octubre, noviembre, dependiendo, siempre se nos está informando por correos electrónicos acerca de la recaudación, es todo súper organizado y efectivamente hace eso, que de repente hay montos que son muy pequeñitos, que no vale la pena estar cuoteándolo mes a mes, si es que se da así, y generalmente por esa misma razón se llegó a la idea de que se hiciera una vez al año, así que es más interesante y atractivo el monto además, y por el tema, justamente lo que decía el diputado, de los cargos, los costos que eso implica. Muchas gracias, presidente. Entonces me parece que respondería a la pregunta. El Ejecutivo ahora no sé quién va a hablar, si el subsecretario. ¿La ministra o el subsecretario? Subsecretario, presidente, le voy a dar la palabra. ¿Tiene la palabra el subsecretario, por favor? Gracias, presidente. Sí, tratar de precisar y propiciar que la propuesta de la indicación, independientemente matice cómo hacer propia alguna de las aprehensiones que por su intermedio el diputado Trisotti expuso y la diputada Marzán, precisamente pasa por hacer lo más efectivo posible esta nueva legislación para los y las artistas visuales, reforzar las entidades gestoras colectivas de derecho como representantes de estos artistas y establecer el máximo equivalencia posible, como bien se dijo, respecto al proceder de estas a la hora de que ellos realicen una recaudación, liquidación y posterior pago, ¿ya? El hecho de modificar, y no hay ningún tipo de, o sea, queremos ser bien explícitos respecto de que buscamos cambiar el deberá por el podrá para estandarizar la gestión de los derechos que en otras disciplinas u otros ámbitos se realizan facultativamente por parte de las entidades. Perdón que utilice casos personales, pero como acá hay varios artistas, actrices, actores, todos y cada uno de ellos cuando han estado representados por una entidad gestora de derechos, como lo es la SCD, como lo es Chile Actores, lo están facultativamente.
Nosotros propiciamos las entidades, queremos que sean bien representativas, pero también propiciamos que eventualmente el día de mañana, así como una actriz, o un actor, o un músico, eventualmente puede definir no querer ser representado o representado por Chilactores o por la SCD y ejercer su derecho individualmente, en este caso, no desordenar la lógica con que operan esas otras disciplinas y también dejarlo de la misma manera que está para otras disciplinas artísticas. Esto no quiere desmerecer la labor que hace Creaimagen u otra entidad que se cree, ¿ya? Obviamente que lo hace más representativo y la mayor representatividad permite ejercer los derechos con mayor fuerza, pero ciertamente es posible que algún artista visual quiera ejercerlo individualmente, directamente, y no a través de quien lo representa, como ocurre en otros casos. Esa, por un lado, es la razón de ser respecto a ese cambio de lo facultativo. Y lo segundo, respecto a la recaudación, hemos tratado también, obviamente, de dar ciertas garantías para los dos lados, tanto para los artistas de que sepan, como en caso que sean representados por la entidad gestora de derechos, cómo operar en tiempo y forma esa recaudación, liquidación y pago, y si los plazos de un mes efectivamente no se condicen con la lógica operativa de una entidad de gestión, perfectamente revisable, y como bien se expuso acá, presidente, si hay que dejar en vez de un plazo un mes, un plazo de un año, lo podemos hacer en la medida que eso, si a los artistas les da garantía, les da tranquilidad, bueno, ellos se sentirán representados y con las garantías pertinentes y permanecerán afiliados. Y si no, tendrán la opción también de ejercer su derecho de manera individual. Eso en términos generales, presidente, con la disposición de modificar, si lo estima la comisión, eventualmente la periodicidad de un mes por la que se propuso en la comisión. Gracias, subsecretario. Me gustaría preguntarle al diputado Trisotti, que fue directamente que él intervino, que alguna opinión sobre lo que dijo el subsecretario. Diputado Trisotti. Sí, es que estamos acá conversando con la diputada Marzani y tiene un comentario que me gustaría poder escuchar previo a mi intervención, presidente. Entonces, adelante la diputada. Gracias, presidente. El tema de la representación, a ver, es cierto que voy a hablar en mi calidad de actriz y creo que representa a muchos artistas y trabajadores de las artes. Este punto también se conversó, las organizaciones nos han contactado y yo creo que hay una situación en la que los artistas en general, por la precariedad del trabajo, por las pocas políticas públicas que existen en general, bueno, y por eso estamos legislando también, se encuentran muy desamparados en muchos aspectos. El tema de la informalidad, el tema de la misma vulnerabilidad del trabajo, de repente te hace aceptar valores que no tienen nada que ver y no van en la relación de lo que tu obra o actividad vale en verdad. Yo creo que es muy importante que estas entidades de gestión colectiva los representen y sobre todo sostengan el valor de la creatividad de manera técnica y práctica, por decirlo de alguna forma, a la que uno, cuando se ha visto enfrentada, porque también, perdón lo autorreferente, pero también de repente en alguna situación de la vida me vi enfrentada de manera directa, y creo que a veces en muchas situaciones justamente la precariedad, la vulnerabilidad o la situación misma de la negociación no te permite darle el valor real a tu obra. Yo creo que es muy importante que existan estas entidades de gestión que objetivizan justamente un negocio al que muchas veces, insisto, por la naturaleza del trabajo, es mejor tenerla. Eso es básicamente por qué creo que es importante que sea imperativo y que no deje arbitrar. Ahora, más allá de eso, quizás en algún momento se podrá igual hacer, no tengo idea, pero creo que es muy importante que quede establecido en la ley que se haga de esa manera, básicamente por proteger el valor, ¿cómo es la palabra? El valor real de una obra de un trabajador o trabajadora. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Me parece que tiene la palabra ahora el diputado Labra. Sí, gracias, diputado presidente Alarcón. En realidad,
quisiera aclararme lo del podrá. Estamos hablando de los herederos de un autor o autora y que su ejercicio podrá efectuarse a través de las entidades de gestión colectiva que lo represente. Lo que está diciendo el subsecretario por su intermedio, presidente de la explicación, es que esto lo puede hacer a través de daría libertad al autor o autora a ser representado por esa entidad de gestión o hacer otra gestión en forma personal, de otra manera. Los herederos. Eso es lo que haría la libertad que haría el podrá. Y según lo que estoy escuchando a la diputada Marzán y al diputado Trisotti, esto deberá ser imperativo o deberá hacerse solo a través de las entidades de gestión colectiva. Ese parece que es el asunto. Sí, pero también habla de que... Ya, adelante. Sí, y lo otro, con respecto a los plazos, en la SCE los plazos son trimestrales, los cobros. No sé si porque son mayores, yo creo que hay autores y autoras en la SCE que ganan muy poco también, pero los volúmenes que maneja se hace cada 3 meses. Están programados, no sé si un año para alguna persona es suficiente esperar. A mí me parece que es demasiado largo el plazo. Aquí decía el plazo máximo de un año. Y lo otro que quería referirme a la indicación que nosotros estamos haciendo, que queríamos que se pudiera unir a esta, porque la ley de propiedad intelectual establece normas generales en cuanto a la posibilidad de que las obras de intelecto, obras como pasen al patrimonio común de todas las personas. La indicación tiene por finalidad evitar cualquier interpretación en cuanto a que estos derechos se transmitirán para siempre, y estableciendo el mismo plazo de la ley 17.367 de 70 años para que las obras pasen al patrimonio común, siempre que no haya herederos, porque se supone que la sucesión sigue siendo representante del autor. Una vez que ya no existan representaciones, a los 70 años pasaría a ser parte del patrimonio común. Eso es lo que dice la ley. Entonces queríamos que fuera coherente con el articulado que estamos viendo ahora. Eso, presidente Rosita Alarcón. Muchas gracias. Me gustaría, estamos hablando de 2 elementos, la palabra podrá y el tema del plazo. Si podemos hablar de una sola para que no nos enredemos. Subsecretario, quería usted la palabra. Ahí sí, gracias, presidente. No, brevemente, porque el diputado Labra, por su intermedio, creo que recogió sumamente bien cuál es la alternativa que nos pone esta indicación del Ejecutivo. Solamente reforzar, presidente, que lo que busca la indicación del Ejecutivo no es disminuir o relativizar la importancia de este derecho, ¿ya? Eso es fundamental. Incluso si nosotros dejamos obligatoriamente... Perdón, subsecretario, perdone que lo interrumpe, ¿se refiere al concepto podrá o al tema del tiempo? Al podrá, presidente, y explico por qué, y usted quizás, al igual que los demás y las demás miembros de la comisión que son actrices, actores o músicos, lo sabrán mejor. ¿En qué sentido? Que hoy día tenemos buenos dirigentes en la entidad de gestoras colectivas de derecho, pero nada garantiza que eso pueda ocurrir en el tiempo. ¿Y qué ocurre si algún artista, algún músico, siente que quienes dirigen esas entidades no lo realizan de la manera pertinente? Si se mantiene el deberá, solamente va a quedar con una sola facultad o camino para ejercer este derecho. Y el podrá, insisto, no busca relativizar este derecho, sino que fortalecerlo. Bienvenido sea que se represente, y vamos a propiciar que se represente a través de las entidades colectivas de derecho, pero cuando no lo sienta así el artista, eso es lo importante, para el ejercicio de su derecho, también tenga la alternativa de hacerlo individualmente. Estoy buscando también homologarlo con otras legislaciones comparadas que también han
regulado para los artistas visuales esta materia o u otras disciplinas con esa facultad. Y en el tiempo ponernos a disposición también, ya puede ser lo que señalaba el diputado por su intermedio, el diputado Trisotto, lo que señalaba el diputado Labra también, de dejar una periodicidad que haga sentido para los artistas, eso es lo más importante, y lo haga en un sentido práctico. Por último, señalar que también sobre la indicación del diputado Labra, creemos que también hace todo sentido, aunque ya esté en la ley general, siendo esta una normativa específica, evita cualquier interpretación que pueda ser contraria a la norma general de la duración de los periodos de protección de derechos. Presidente, está pidiendo la palabra la diputada Marzán. Adelante, diputada Marzán. Muchas gracias, presidente. No estoy de acuerdo con lo que argumenta el subsecretario, porque en el fondo estamos hablando de un supuesto que podría suceder, y hasta el momento las organizaciones o quienes nos han representado, el mismo caso, disculpen que vaya a lo concreto, lo que ha sucedido con Chile Actores, que es la única, quizás deberían haber más a futuro, ojo, pero la verdad es que ha funcionado como reloj y ha dado además certeza, seguridad y dignidad al sector con respecto al pago de unos derechos que se perdieron, esos derechos existían antes, los derechos de repetición, de emisión, y hoy día ha sido una entidad que ha fortalecido al sector. No estoy de acuerdo con el individualismo y bueno, y si a futuro llegara a suceder lo que dice el subsecretario, bueno, se tomarán las medidas, se fiscalizarán, se ingresarán proyectos de ley con respecto a eso, pero creo que hoy día tenemos que fortalecer, no propiciar la dispersión. Eso yo creo que es importantísimo para el sector, porque finalmente es un debilitamiento en lo gremial, y creo que hoy día es justamente lo contrario que están buscando ellos. Y una representación viene a sentar un derecho que justamente hoy día, por eso estamos legislando. Gracias, presidente, perdón. ¿Tenemos otra palabra, secretaria? No, presidente, no hay nadie. Hay que votar entonces. Pero yo creo que me da la impresión de que el podrá que dice el subsecretario de las dos posibilidades, de que sea individual y de que sea gestión colectiva. Pero también lo que dice nuestra diputada, el que sea individual le quita peso a cuando hay una gestión colectiva y lo deja más en la indefensión a la persona. Y yo creo que quizás le demos una vuelta más o votamos inmediatamente así. Y me gustaría por último escuchar la palabra del diputado Trisotto, si es que lo estima conveniente. Así es, gracias, presidente. Bueno, ha quedado absolutamente claro y para la historia de la ley que el podrá no pretende limitar el ejercicio del derecho, sino que únicamente la intención estaba dada para no establecer de manera excluyente que el ejercicio del derecho se deba de materializar únicamente a través de las entidades de gestiones colectivas. Por lo tanto, yo no sé si podemos llegar a una solución intermedia, quizás cambiando la redacción si lo tienen a bien, porque a ver, sí hay que aclarar que de manera supletoria esto sí está regulado en la ley de propiedad intelectual, específicamente en el artículo 97. Y lo tengo aquí y lo voy a leer también para que quede absolutamente claro. El artículo 97 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que los casos de titulares de derecho que no se encuentren afiliados a alguna entidad de gestión colectiva autorizada podrán ser representados ante estas por personas naturales o jurídicas que hubieran recibido el encargo de cautelar o cobrar sus derechos de autor o conexos. Por lo tanto, esto está regulado efectivamente de manera supletoria en la Ley de Propiedad Intelectual, pero yo acá entiendo de que la interpretación que se hace del podrá pareciera que el ejercicio de la facultad solamente se pudiera desarrollar por el hecho de los artistas estar incluidos en una entidad de gestiones colectivas.
Por lo tanto, yo no sé si Exactamente. quizás tienen a bien poder quizás mantener la redacción del proyecto original, en que este derecho es transmisible a los herederos del autor y su ejercicio es a través de la entidad de gestión colectiva que los represente, y ahí podríamos quizás eh, incluir lo establecido en el artículo 97, en que venga con un o a través de las personas naturales o jurídicas que corresponda, para que se deje absoluta constancia que puede ser a través de una u otra forma, pero que no es facultativo el ejercicio del derecho, sino que él podrá, que estamos eliminando era únicamente con el objetivo de no excluir o no, de no limitar en términos absolutos, que el ejercicio es únicamente de manera excluyente a través de las entidades de gestión colectiva. No sé si lo tienen a bien o qué plantea otro diputado. Me parece que la diputada Marzán quisiera también, si vamos a votar, tener la opinión de por qué ella le gustaría mantener el podrá. Presidente, No, disculpe, muchas gracias. Presidente. Me Gracias. enredé, sí, adelante. Perdón, y gracias al diputado Trisotti por permitirme seguir fundamentando, además de usted. Es que, ¿sabe lo que pasa? Que, insisto, y con todo respeto lo digo, subsecretario, porfa, que instalar como una sospecha de una futura gestión, yo creo que no es una buena base, todo lo contrario. Si estamos legislando es justamente porque necesitamos solidificar, cimentar una buena legislación justamente por la precariedad o la falta de estas políticas que existen para los trabajadores del arte en lo que hoy día estamos viendo, de imagen y todo lo demás. Entonces, me parece que es muy importante que quede como ellos la necesitan, porque, insisto, cuando tú estás sobre todo necesitando un trabajo, y entendamos que estos no son trabajos, el arte no es un trabajo permanente, es un trabajo ocasional que de repente puede llegar todos los meses y a veces puede no llegar en todo un año. Entonces, cuando tú te enfrentas a una situación de un posible trabajo, estás tan afectado además emocionalmente que uno desvaloriza el trabajo por la necesidad. Y eso es lo que una entidad de gestión es justamente lo que protege y ampara, porque no solamente es proteger el valor real de tu obra, sino que además te protege en esa vulnerabilidad a la que tú te entregas. Y yo creo que en todo momento, y los que estamos acá, músicos, artistas, creadores, en fin, lo hemos vivido, y de verdad, y lo digo con estas palabras, aunque suene descarnado, es humillante, y uno de repente, frente a ciertas situaciones, te tienes que literalmente entregar y devaluar tu trabajo, porque además siempre te están diciendo, bueno, y si no es usted, bueno, detrás hay una fila. Entonces, de verdad, yo creo que esto es súper importante porque crea un estándar y un marco no solamente de protección al valor real de obra, sino que también a la dignidad del artista o del artista. Dejarlo como está, originalmente, dejarlo como está, que sea imperativo tal cual, es a través de la exacto. Y se puede sumar lo demás del Ejecutivo. Sí, pero manteniendo esto, que sea imperativo, lo demás del mes puede ser, pero mantenerlo de arriba, que sea, es a través, o deberá ser a través de, pero no él podrá dejarlo, eso. Sí, me parece que una línea mental le da solamente más derecho al individuo, pero la organización social es la que protege más los derechos. Tiene la palabra el diputado Díaz. Y Laura también está pidiendo la palabra, presidente. Gracias, presidente. Yo entiendo el punto que plantea la diputada Marzán, pero me surge una duda. ¿Y si alguien no quiere? ¿No va a poder cobrar sus derechos porque no quiere participar de una entidad de gestión colectiva? Exactamente. El diputado Trisotti acaba de leer una norma que establece la excepción. Entonces, yo creo que nosotros no podemos obligar a alguien, a un heredero, por ejemplo, a pertenecer a una entidad de gestión colectiva para ir a hacer el ejercicio de estos derechos. Lo que estamos estableciendo es el derecho y las vías por las cuales se ejerce este derecho.
Y la regla general hoy día, y así existe Chile Actor y así existe en toda la entidad de derecho, es que es sin perjuicio. Por supuesto que a cualquier artista le va a convenir mucho más agrupar fuerza, porque la cantidad de interlocutores son tan grandes que es muy difícil, pero uno tiene que ponerse en el caso de que un artista o su heredero, ya que el derecho es transmisible, no quieran ser parte de esa entidad de gestión colectiva. Entonces, a mí se me ocurre lo siguiente, para plantearlo como una alternativa. Mantener la redacción inicial. Este derecho es transmisible a los herederos del autor y su ejercicio a través de la entidad de gestión colectiva que lo represente, a que se refiere sin perjuicio, y citar la norma que leyó el diputado Trisotti. Es decir, damos la señal de que el principio, la regla general es el ejercicio a través de entidades de gestión colectiva, pero mantenemos la norma actual vigente para aquel caso excepcional. Yo creo que a nadie le conviene estar fuera de la entidad de gestión colectiva, pero si alguien desea hacerlo, está en su derecho. Puede hacerlo, porque de lo contrario establecemos una norma imperativa. Y me pronuncio el tiro sobre la indicación del diputado Labra, porque yo creo que siempre nos quedamos con este proyecto avanzando poco. Me parece bien lo que plantea el diputado Labra. Tiene que llegar un momento en el que la creación cultural pertenezca a la humanidad toda, y me parece que el plazo que plantea el diputado Labra es muy razonable. Eso. Ya, o sea, pero tendría que existir una indicación para que se agregara a lo que usted plantea, me parece. Diputado. Sí, yo no tengo presente la norma que citó el diputado Trisotti, pero simplemente agregaría al final de la redacción de la columna 2, sin perjuicio lo dispuesto en la norma, y citaría la norma que mencionó el diputado Trisotti. Oye, se ve muy bien, el diputado Labra, que usted quería la palabra. Sí. Y después continuaría con lo que propuso el Ejecutivo, perdón. Sí, coincido con el diputado Trisotti, con el diputado Díaz, que en realidad, incluyendo la norma que leyó, o el capítulo que leyó, o el inciso que leyó, es suficientemente aclaratorio. Lo que me preocupa, o sea, no me preocupa, creo que el resto que venía en la indicación del Ejecutivo, también tenemos que aclararlo. En este último caso, las entidades de gestión deberán actuar de modo eficaz, transparente, tanto en recaudación como en la distribución del derecho, y notificarán al afiliado que corresponda que se ha hecho efectivo el pago a que se refiere este artículo en el plazo máximo de un mes, desde que se haya tenido lugar. Ese plazo del mes que estábamos hablando cuando decíamos que fuera un año, entonces eso también sería bueno que lo dejáramos establecido acá, porque, no sé, parece que a la diputada Marzán le preocupaba que fuera corto el mes. Pero aquí parece que habla de una notificación del pago, ¿no? No habla del momento de pagar. Eso. Gracias, diputado. Me parece que la diputada Marzán sería bueno que hablara, porque lo que plantea y lo que agrega el diputado Díaz como que solucionaría todo lo que podría ser controversial. Diputada Marzán, le cedo la palabra. No, diputado, no, presidente. Lo que yo, cuando hablé del tema del mes, me sumaba a las palabras del diputado Trisotti, que a lo mejor un mes era un plazo muy corto, y que quizás se podría establecer un plazo intermedio entre la SCD, que es trimestral, Chile Actores, que es anual, nada más que eso. No, ¿Y él podrá? mi tema puntual mi tema puntual es en el tema que yo insisto, que es importante, y que las organizaciones también, las que se han contactado, yo entiendo que con varios de nosotros, quiere que el artículo quede como está acá, y no que se relativice por los argumentos anteriormente expuestos. Sí, pero el diputado Díaz agregaba un texto que no lo relativizaba, él podrá. Yo creo que no está de más que sigamos conversando. ¿Alguien más quiere plantearse? Perdón, presidente, es que es la norma vigente. La norma vigente, el estado actual del estado de arte actual es que toda persona puede pertenecer a una entidad de gestión colectiva, pero tiene la opción de, por la vía de una representación de la persona natural o jurídica, gestionar sus derechos también, individualmente. Creo que no ocurre mucho, no sé si, no tengo idea, debe ocurrir, sí, la verdad que debe ocurrir. Lo debe saber mucho mejor ahí
los músicos, los actores, los músicos de música, los actores y las actrices. La mayoría se agremia en estas entidades de gestión colectiva. Lo están haciendo, por ejemplo, los productores audiovisuales, porque les da más poder de negociación y permite aunar esfuerzos. Pero la norma actual permite la gestión colectiva como la gestión individual de esos derechos. ¿Le parece a los diputados que ya estamos en condiciones de votar o faltaría todavía dar una vuelta más? Esa es la pregunta. El subsecretario quiere hablar, presidente. Adelante, subsecretario. Gracias, presidente. Y brevemente, porque creo que se han ponderado bien las distintas variables. Solamente decir que como Ejecutivo nos parece la propuesta que tanto el diputado Díaz, el diputado Trizot y usted han propiciado, de decir, al igual como lo hace la indicación del diputado Labra, que deja explícito una norma general, hacer lo mismo acá, incorporando al texto del proyecto como indicación la referencia que diga sin perjuicio de lo dispuesto en la norma que permite también el ejercicio de estos derechos de manera distinta a la que ya hemos conversado, y con eso conciliamos. Y sobre la segunda parte, para aclarar bien, la indicación del Ejecutivo propone el pago en un año. Lo que está proponiendo en un mes, que podemos modificar a 3 meses, en razón de lo que se ha dicho usted, o proponer, es hacer la notificación de que la entidad gestora recibió una recaudación, ¿ya? Es decir, no es que tenga que inmediatamente hacerle el pago, es avisarle al artista que eventualmente ocurrió una subasta, ocurrió una reventa, y por lo tanto el artista sabe que tiene un acto que le genera el derecho, y el plazo para el pago es de un año, al igual que lo que se había expuesto. Eso. Presidente. Adelante, diputado. Como no estamos físicamente, yo quisiera intentar la redacción de un texto, más último avancemos un artículo, 2 artículos de día, si me lo permite. Pero por supuesto. Porque no estamos físicamente, así que no puedo enviar, ni siquiera puedo copiar el texto porque es PDF. Dice: este derecho es transmisible a los herederos del autor y su ejercicio es a través de la entidad de gestión colectiva que lo represente, a que se refiere el título 5º de la ley número 17.336 sobre el poder textual, sin perjuicio de lo dispuesto en y me gustaría que el diputado Trizot me colabore. El artículo 97. 97 de la ley, de la misma ley, ¿no? Sí. De la misma ley. Y luego continuaría. Voy a ir al texto del Ejecutivo. Las entidades de gestión colectiva, o sea, eliminaría la expresión en este último caso, punto seguido, las entidades de gestión deberán actuar de modo eficaz y transparente tanto en la recaudación como en la distribución del derecho, y notificarán al afiliado que corresponda que se haga efectivo el pago que se refiere a este artículo en el plazo máximo de 3 meses, digo yo, para que no tengamos, desde que es la notificación de que se ha hecho efectivo el pago. ¿También se cambió? ¿Eso cambia, 3 meses es un cambio o lo que estaba anotado? Un cambio. Las entidades de gestión liquidarán el importe debido al titular por concepto titular en el plazo máximo, y ahí yo le pediría a la diputada Marzán si le parece mejor 6 meses que un año, pero no tengo problema con que sea un año, salvo que en dicho plazo el titular reclame la liquidación, en cuyo caso esta se efectuará al mes siguiente a la reclamación. Ya, 2 cosas. Diputada Marzán, ¿qué opina de lo que dice el diputado Díaz? Y después, y de pasada, secretario, ¿usted ya está en condiciones de poder redactar lo que se está planteando? No, yo no la debería redactar, presidente, las indicaciones las presentan usted, pero esta vez por excepción las voy a... Le agradecemos muchísimo, le agradecemos muchísimo. No, si no es por mala voluntad, porque después si me equivoco me van a matar a mí en la sala, pero no. Y usted la va a leer cuando la Claudita, mándemela, yo se la reenvío corregida. Ya, pero votémosla así, votémosla porque no hemos avanzado nada. Sí, pero... Diputado Labra quiere la palabra. Diputado, adelante. Ay, quedó pegado, parece. Está bien discutido, que bueno. Ahí está, Maro. No, quedó pegado de nuevo. El diputado Lara, cierra la cámara para que tenga audio por lo menos. No, se pegó. La diputada Marzán parece que quería hablar algo, ¿no, diputada? Sí, diputada Marzán, adelante, por favor. No, disculpe, presidente, con todo respeto, es que estamos hablando acá, le estoy contando, disculpen que sea autorreferente con este tema del trabajo. Es verdad que, claro, un artista, un trabajador podría hacerlo,
pero tengo la experiencia, y disculpen, insisto, por favor, pero es una experiencia vívida y que yo sé que lo han vivido muchas personas del mundo de la cultura, que una vez una entidad se demoró 1 año por hacer una gestión de manera individual, 1 año en pagarnos, hasta que recurrimos en ese momento, me acuerdo, a SIDARTE, el sindicato de actores. Obviamente la entidad se molestó mucho, que por qué poníamos a la entidad, claro, porque se preocupan, porque hay una gestión también jurídica detrás de esto. Entonces, por eso yo creo que es muy importante, porque si no, finalmente vamos a dejar a los creadores expuestos. ¿Qué les va a pasar? Que después las galerías les van a cobrar cuando quieran, cuando hay una entidad. Lo mismo que pasa con las corredoras de propiedades también, que se entiende que uno de repente, claro, sacrifica, entre comillas, una comisión, pero se paga, se responde como debiera, y también la entidad le da peso y presión a que eso se cumpla, que la ley se cumpla, solamente eso. Y por eso yo insisto en este punto, que es tan relevante que quede como está, y no dejar expuesto ni individualizar las gestiones de los creadores y las creadoras. Bueno, quedó claro que eso va a quedar como está, más al agregado que decía el diputado Díaz. Perdón, ahora sí, diputado. Diputado Ya, adelante, diputado. Si tiene problemas, apague la cámara y lo que se refiere... ¿Ve? No, si no era un problema desde que estaba muteado allá. A lo que se refiere al plazo máximo de aviso, dice, el afiliado, notificarán al afiliado que corresponda que se ha hecho efectivo el pago a que se refiere este artículo en el plazo máximo de 1 mes. A mí me parece que ese plazo máximo de 1 mes está bien. 3 meses que me avisen que el pago está hecho, a mí me parece bien 1 mes. 3 meses me parece mucho. Y con respecto al plazo del año máximo para poder pagar, que es distinto que el plazo de aviso, me parece que puede ser 6 meses, que también acortaría... Sí. el lugar de pago. Eso es lo que entiendo. Y insisto en que con lo que se va a agregar, si además no solamente citar el artículo 95 o el que sea, sino que también dejarlo explícito, porque se entiende bien con la lectura que hizo el diputado Trisotti, se entiende bien que es facultativo o no sé cómo se dice, pero está la posibilidad de hacerlo a través de la entidad de gestión, porque hay que entender que las entidades de gestión no son un sindicato. Perdón, pero quiero pedir la prórroga de 10 minutos. Prórroga de 10 minutos. No la da la diputada Santibáñez y necesita unanimidad para prorrogar. Así que, diputado... Entonces vamos a tener que continuar la próxima reunión. Sí, ya no alcanzamos a votar, presidente, y le pediría a los diputados que manden las indicaciones entonces. Por escrito. Diputado Díaz, yo al diputado Díaz le voy a mandar más o menos algo por WhatsApp y usted lo arregla. Y el diputado Trisotti, si quiere, o la diputada Marzán, si me hacen llegar las indicaciones para la próxima... ¿Podría sacar el comparado de pantalla, por favor? Sí, presidente. Déjeme ver si puedo. Ahí está. Ya, presidente, vamos a tener que levantar la sesión porque llegamos a la hora de término. Perfecto. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta, felizmente, se levanta y nos va a ir muy bien.